En la actualidad, Horacio Castellanos Moya es el escritor salvadoreño con mayor proyección internacional. Tiene publicadas más de 12 de obras, incluyendo poesía, novela, cuento y ensayo. En el país, es principalmente conocido por su novela El Asco. En su obra, Castellanos Moya explora el autoritarismo, el desarraigo, la lucha a muerte entre la memoria y el olvido, la violencia homicida y muchas características más de las identidades cuasi patológicas de los salvadoreños. Aunque vive en Estados Unidos, Castellanos Moya regresa cada cierto tiempo a su país. A mediados de mayo de este año volvió a presentar Moronga, su más reciente novela. Moronga es una historia bastante sencilla, son dos personajes, un personaje cuyo nombre es José Celedón, que se mueve en Estados Unidos, de la parte sur de Estados Unidos de Texas, hacia un pueblo perdido en el medio oeste, en Wisconsin, y ha sido un guerrillero, es un tipo que está viviendo allá con un TPS, es un tipo que carga mucha culpa, que durante la guerra le tocó cometer cosas duras, y que al llegar a ese pueblo consigue un trabajo como conductor de autobús y al mismo tiempo otro trabajo como vigilando los correos del personal del college. Y a través de eso se da cuenta de la existencia del otro personaje de la novela, que es Erasmo Aragón, un personaje que también ya había salido en algunas de mis novelas y que se dedica a dar clases de inglés en el college, pero es un tipo que también investiga, va a Washington a investigar un poco sobre Roque Dalton en los archivos del Congreso, e investigando eso se perfila mucho más su personalidad, que es una personalidad muy paranoica, es un tipo paranoico, es un tipo que teme todo y se siente vigilado todo el tiempo, cree que están a punto de capturarlo, cree que están a punto de descubrir algo de él que lo va a llevar a ser capturado. Entonces son esas dos historias que al final se juntan gracias a un personaje que se llama Moronga, o que le apodan Moronga. Entonces Moronga es el personaje que permite que estos dos entren en una misma acción, porque nunca se conocen, van como paralelos en el pueblo. Uno de ellos, el que vigila, sí conoce al vigilado, pero el vigilado no sabe de la existencia del otro. Esa es en síntesis es la historia, y en buena medida Moronga es tener dos personajes salvadoreños que van a cumplir 50 años y que tienen dificultades de adaptación en la sociedad estadounidense. Es decir, hay un choque, una fricción cultural que les impide asumir los valores estadounidenses, ¿no? Ese es uno de los temas principales de la novela. Otro de los temas importantes de la novela es el relacionado con la vigilancia, ¿no? Con el surveillance, que hay vigilancia en la sociedad norteamericana como en todas las sociedades. Y otro de los temas que tiene la novela también es el peso de la memoria, cómo un personaje huye de la memoria, trata de huir de la memoria, y cómo el otro personaje más bien es víctima de ella porque no puede parar de recordar y no puede parar de pensar. El primer personaje, Celedón, huye de la memoria porque la memoria para él significa el recuerdo de crímenes que cometió, que son crímenes de sangre. Y entonces eso pues le genera culpa y no quiere padecer permanentemente eso. Es decir, él ha sido victimario. Entonces al victimario la memoria no le hace mucha gracia, ¿verdad? Quien se puede regocijar más en la memoria es la víctima, aunque también cierto tipo de víctimas prefieren no recordar. Aragón, su relación con la memoria es mucho más compleja porque Aragón es un tipo que es víctima de su mente, él es un esclavo de su mente, no tiene un control de sus asociaciones mentales, entonces recuerda cosas sin querer recordarlas y él no está peleado con la memoria. El que está peleado con la memoria es Celedón. Aragón no, Aragón incluso va a lo de Roque Dalton a tratar de investigar, descubre algunas cosillas, pero en medio de todo esto, a él lo atormenta también mucho el presente, y el presente lo lleva
a recordar momentos en que él fue víctima de cosas, etcétera, etcétera, durante la guerra o antes de la guerra. Algunos seguramente, pero yo supongo que un torturador no lee libros. Entonces no creo que haya alguien que se vea tal cual, ¿no? Y tampoco creo que un ex soldado lea libros, puede que sí, ¿verdad? Pero los personajes de ficción, venimos de un país donde la lectura no es un fenómeno generalizado, entonces ciertos personajes que yo desarrollo, que son procedentes más de clases populares y de pocos recursos, es difícil saber si se ven reflejados en los libros. Un gran problema de desarraigo, un gran problema de identidad. ¿Por qué de desarraigo? Porque son personajes que se han ido del país y que no tienen intención de vivir en el país, ni nostalgia por el país muy fuerte, pero que al mismo tiempo no se integran, no logran casar, no logran aceptar los valores de la sociedad a la que llegan. Toda nacionalidad es compleja. Si hay señas de identidad sobre el salvadoreño en mi obra es porque yo soy de aquí, mis personajes son salvadoreños, no porque yo me proponga o diga voy a desarrollar esa característica específica, ¿no? Es decir, para mí era más importante el cáncer estomacal del vikingo que fuera torturador, porque lo de torturador era como ser empleado de aduanas, ¿verdad? No era algo que a él lo conmocionara. A él lo que lo conmocionaba era que tenía mal aliento. Entonces, el escritor escribe sobre el mundo que conoce y sobre el mundo al que ha pertenecido o al que pertenece, más allá de que quiere imaginar otros mundos, siempre van a estar atados a esa realidad, por llamarla de una manera fea. Bueno, con eso le digo que desde 1912 hasta la fecha, en El Salvador siempre ha habido un promedio de más de 30 crímenes por cada 100.000 habitantes cada año, lo que significa que el homicidio ha sido una característica de esta sociedad desde siempre. En 1912, hace 105 años, se mataban 89 salvadoreños por cada 100.000 habitantes al año. Casi tanto como los que mueren ahora con las maras. Entonces, es un feature, es una característica un poco dura, ¿no? Pues el cambio de las mentalidades no es algo que suceda con facilidad, ¿no? Hay algunas cosas que sí cambiaron en términos de mentalidad, digamos, el asesinato político que era tan común durante 3 décadas, ¿verdad? 60, 70 y 80. El asesinato político dejó de ser una característica de la sociedad salvadoreña. Es interesante investigar cómo pudo lograrse eso, más allá de los acuerdos de paz, que son un papel que se firma. Hay cosas que cambian, pero los patrones más profundos de la cultura y de las identidades de un país es más difícil que cambien, ¿no? Seguramente, ¿no? Si no, no hubiera tanto crimen, porque el crimen es el mayor ejercicio de machismo y de poder y de verticalismo. Es decir, yo tengo poder sobre la vida del otro. ¿Qué mayor poder puedo tener que poder eliminar al otro? Pues evidentemente no lo ha hecho bien, ¿no? Es decir, yo creo que tuvo sus 2 periodos y que seguramente le costará lograr un tercero. Pero eso es propio de la democracia más que de un fracaso. Es decir, también fracasó Arena y regresará, quizá no. Entonces lo que hay que acostumbrarse es que la democracia precisamente consiste en la alternancia, en que los proyectos se agotan y la gente ya no cree en los políticos de ese partido y vota por el otro. Entonces yo no lo vería tanto como un fracaso. ¿De qué puede ser el fracaso de la izquierda? El fracaso igual que el fracaso que tuvo Arena, pues, es decir, que no gobiernan bien y los salvadoreños dicen vamos a probar con otro. De la derecha sabemos que no tiene ética, digamos que la moral no es
la moral no es importante porque el capitalismo por su propia naturaleza es la selva del mercado, ¿no? Pero la izquierda uno espera que haya una moral o ética, como usted le quiera llamar, que permita que sigan los postulados en cuanto a que su principal preocupación es la justicia social, ¿no? Y no me da la impresión a mí que se haya logrado la justicia social en el país, ¿no? O que se haya avanzado mucho. Pues viera usted que lo desconozco, nunca he escuchado a ese señor Bukele hablar, así es que no tengo ni idea de cómo es él, he visto fotos. Pero es interesante, ¿no? Es interesante que, según leí, logró las firmas para el partido de una forma muy rápida, ¿no? Sí. Lo interesante es, mire, lo interesante es esto, que la sociedad puede pasar de instituciones muy pesadas como son los partidos políticos a opciones de poder que casi no tienen institucionalidad y que son muy leves y muy ágiles, ¿no? Pero eso no significa que vayan a ser mejor. Hay que tener cuidado. Yo soy realista, ¿verdad? Pero una forma de ser realista en el país es ser un poco pesimista, ¿verdad? Porque han pasado tantos años y la situación mejora muy poco. Pero es bueno creer que las cosas van mejorando en algunas áreas, en las áreas de la cultura que pueden ir mejorando, en las áreas de educación. Pero, como le digo, tengo muy poco dato duro yo como para saber.